Hermanos, que Dios los tenga con paz, con salud, con prosperidad, ahí en sus casas, en su trabajo, pues donde usted esté en este momento. Y vamos a tomar el tiempo para meditar en la Escritura por un momento y que Dios sea el que nos revele su palabra, que el Espíritu Santo sea el que nos traiga a nuestra mente, nos haga entender la palabra en esta tarde. Yo quiero invitarle a que nos dirijamos a Dios y que nos encomendemos a Él. Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia esta tarde con, Señor, nuestro corazón humillado, contrito delante de tu presencia, sabiendo, mi Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, reconociendo nuestras faltas, Padre, nuestros errores, delante de tu presencia, que tú todo lo sabes, todo lo conoces, Padre. Mi Dios, confesamos, Señor, que nos falta mucho para alcanzar, Señor, la buena voluntad tuya, pero esta tarde nos presentamos delante de ti para que nos limpies, nos perdones, Padre amado, para que tu palabra pueda correr libremente, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos respalde esta tarde, para que podamos entender cada uno, Señor, tomar nuestra porción, cada uno tomar, Señor, lo que es para nuestro bienestar espiritual, Señor, para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús nos encomendamos en ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pues vamos a seguir pues con el tema pues que nuestro hermano pastor nos ha estado instruyendo sobre los vivientes. Pero esta tarde queremos abarcar los atributos primarios de los vivientes. Y hay características claves específicas que son de los hijos de Dios, de los vivientes, de aquel que no solo nace, crece, se reproduce y muere, sino aquel que tiene su vida escondida en Dios, aquel viviente, aquel que su esperanza está en Dios y que está esperando la vida eterna. Un atributo, hermanos, es en el diccionario de la Real Academia Española, es una cualidad, es una característica propia de una persona. Es una cualidad característica propia de una persona. Y me llama la atención el final de esta definición porque dice que esas características y esa cualidad de las personas o de alguna cosa es parte esencial de la naturaleza de las personas. O sea que un atributo es la naturaleza misma de una persona y se muestra por medio de sus conductas, se puede decir por medio de su forma de ser. Entonces es parte esencial de la naturaleza de una persona, características específicas, cualidades específicas, a eso le llamamos atributos. Y Dios, nuestro Elohim, nuestro Dios eterno, tiene atributos que son intransferibles, son propios de Dios. Y yo leyendo ahí algunas cosas, algunas características sobre los atributos de Dios, me encontré con una frase que me llama la atención, que son atributos intransferibles de Dios porque son propios de la perfección de Dios. Entonces, Él no comparte estos atributos, no los comparte con nadie, Él es único, son únicos en Dios. Y está que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe y que Dios está en todo lugar. Y lo vamos a ver así rapidito para que vayamos tomando concepto de lo que es un atributo y quién más para mostrarnos los atributos, sino que Dios mismo. La omnipresencia de Dios, cuando hablamos, la omnipotencia de Dios, cuando hablamos de que tenemos un Dios omnipotente, estamos hablando que Él no necesita de nadie. Estamos hablando de que Él está sobre todas las cosas. Y yo quiero que vayamos ahí a Daniel capítulo 4, verso 35.
El contexto de este verso que vamos a ver en Daniel 4:35 es cuando Nabucodonosor entra en una locura, porque él dice, él se jacta de todo lo que él ha alcanzado, que todo lo que la gran Babilonia él la construyó, y él, su orgullo, la prepotencia de que él ha llegado a esa altura. Cuando él está dando ese discurso, él entra en una locura. Y Dios lo hace entrar en esa locura, lo hace ir a lo más bajo, a lo más bajo humano y hasta animal. Y cuando él entra en sí, cuando él recapacita, entonces él levanta un reconocimiento de quién es Dios. Ese es el contexto de este verso que vamos a leer, porque me llama la atención cómo él reconoce la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso. 4:35 de Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aquí la Escritura, hermanos, nos muestra cómo Dios está sobre todas las cosas. Que Él no necesita, la soberanía de Dios, que Él no necesita pedir permiso para algo, que Él, su voluntad está sobre las cosas. Y aquí este verso menciona la tierra, menciona los cielos. Y si usted es un poco curioso y yo siempre pensé los cielos, era eso azul que está allá arriba, pero ese es solo nuestro cielo. Pero cuando uno por medio del internet ahora podemos ver gráficamente un montón de cosas y ver el universo, las galaxias, ver eso que existe fuera de nuestro planeta, hermano, esa grandeza, y Dios está sobre todas esas cosas. Dios está sobre todas esas cosas, en la tierra, los cielos, el universo. El poder de Dios está sobre todo eso. Y quiero decirle que cuando decimos un Dios todopoderoso, estamos hablando de que es su Dios, es mi Dios, es el que nos llama a nosotros hijos, es el que nosotros clamamos y decimos, Abba Padre. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es un atributo intransferible de Dios, el gran poder de Dios que está sobre todas las cosas. Cuando hablamos de un Dios omnisciente, yo armé un concepto aquí, que Dios está al tanto de todo lo que sucede, porque Él es la fuente de todo conocimiento. Para hablar de que Él todo, porque omnisciente yo lo oí la definición por mucho tiempo, que Dios todo lo sabe, pero que Dios está al tanto de todo lo que sucede. Y de Él viene todo conocimiento. Es un atributo intransferible de Dios, propio de Dios. Y vayamos ahí a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, en su verso 13. Mire cómo la palabra de Dios nos describe la omnisciencia de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahí nos muestra la omnisciencia de Dios. Dios conoce, hermanos, absolutamente todo, de usted, de mí, de todo ser humano, de toda persona. Él tiene el control, y esto, hermanos, estuvimos hablando hace un tiempo atrás sobre el plan perfecto de Dios, y a mí me impactaba cómo Dios tiene un plan para usted y para mí. No solo nos dijo ahí que nazcan en la tierra y a ver cómo salen, no, sino que Dios trazó un plan establecido hay un plan establecido para mí, para usted, para los que creemos en Dios, y esto, hermanos, nos debe llenar de esperanza, de que nuestro Dios, su omnisciencia, es que todas las cosas están desnudas ante Él. No podemos ocultarle absolutamente nada, hermano. Y esto nos debe de llenar a nosotros de temor también, el hecho de que no podemos ocultarle nada.
Tal vez usted le puede o le quiere ocultar algo a su familia, a su esposa, a su esposo, a la gente que está cerca, o a los ministros. Dios quiere ocultarle algo, pero delante de Dios no hay nada. Delante de Dios nosotros debemos de presentarnos día tras día desnudos delante de Él. Presentarnos tal y como somos, no dejar nada a la deriva, sino confesarlo todo delante de Dios, porque Él, un atributo es de que todo lo sabe, todo lo conoce. Él es la fuente de todo conocimiento. Y luego viene otro atributo, la omnipresencia de Dios. Y se define que Dios está en todos lados, así. Yo lo definí así, que Dios está en todos los lugares y en todos los momentos al mismo tiempo. En todos los lugares, en todos los momentos. No podemos nosotros decir que Dios solo está conmigo, que Dios solo está con usted, que Dios solo está en un lugar específico y hay que irlo a buscar a ese lugar, porque usted y yo somos casa, somos habitación, somos templo del Espíritu Santo y Dios habita aquí habita. Aquí habita. Dios ha hecho una casa, no hecha de mano de hombres, sino que Dios ha hecho una habitación aquí para que Él habite aquí en nosotros. Entonces Dios está en todo momento. Y Job lo define, yo creo que vamos ahí a Job. Job lo define de una forma, y en el capítulo 34 de Job, en su verso 21, dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios, hermano, está en todo lo que nosotros hacemos. Nos falta mucho a nosotros, o a mí, tal vez a usted no, pero a mí me falta mucho en cosas tal vez tan cotidianas, tan sencillas, colocar a Dios delante de lo que voy a hacer. A veces estamos tan acostumbrados a la rutina que nos cuesta colocar a Dios en una cosa, por muy sencilla que sea, colocar. Y yo quiero decirle que Dios ahí está, por más sencillo de lo que usted esté haciendo, o por muy complicado de lo que usted esté haciendo en su vida diaria, Dios ahí está presente. Y debe de existir un temor, hermanos, de la omnipresencia de Dios en nuestro corazón, porque dice la palabra que sus ojos están sobre los caminos del hombre. Y Él ve todos los pasos, cada paso que usted da, Dios está ahí presente. Debe de haber un temor, porque cuando nosotros tenemos necesidad, cuando hay necesidad en el corazón del ser humano, ahí está, buscando a Dios, tocando a la puerta, buscando. Y queremos que Dios esté ahí con nosotros, que no queremos sentir que Dios está ahí. Pero ¿qué hay de los momentos cuando nosotros queremos fallarle a Dios y queremos ocultarnos? Queremos ocultar pensamientos, queremos ocultar actitudes, acciones. Ahí debe de entrar el temor de que la omnipresencia de Dios, porque ahí también Dios está presente. Ahí Dios también está en sus ojos. Cuando nuestros pasos se quieran encaminar al mal, ahí están también los ojos de Dios. Son atributos que Dios ahí están para ser manifiestos sobre la tierra y sobre nosotros. Entonces la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios son atributos de Dios específicamente. Ahora yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Mencionamos los atributos para que tomemos idea de lo que es un atributo, tomemos idea de que Dios tiene atributos y son de Él específicamente, y Él no los ha dejado de cumplir. Él sigue siendo omnipotente, sigue siendo omnisciente, sigue siendo omnipresente. No deja de cumplir esas funciones, esas características. Él sigue, ha sido, es hoy y será por siempre con estos atributos. Ahora quiero que leamos 1 Corintios 12. En su verso 4. Vamos a leer el verso 4 al 10, porque aquí vamos a ver algunos atributos también, ya no de Dios, bueno, sí de Dios, pero operando en las personas. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, escuche esto, para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu, y aquí hay una lista. Quedemos en el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que empezamos a ver aquí en 1 Corintios 12? Los atributos de Dios, pero funcionando en hombres, Dios se manifiesta en hombres, pero para un beneficio, dice aquí el verso 7, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común, para el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando del cuerpo, porque usted sigue leyendo ahí, pues sigue hablando sobre lo que es un cuerpo. Entonces, vamos a leer ahora el verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mira, pues, aquí aquí está hablando de ciencia y está hablando de sabiduría. El hecho de que Dios se manifieste en algún hermano, que se deje usar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga y lo tome y tenga palabra de sabiduría, palabra de ciencia, no lo hace a él una persona omnisciente que todo lo sabe. No, es Dios a través de un hombre, pero usado por el Espíritu Santo, usando el conocimiento, usando sabiduría, usando ciencia para el bien común, para provecho de algún hermano, de algún miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en la vida secular o en la era que nosotros vivimos, existe sabiduría. Si usted le gusta leer o ha leído más de algún libro, por más que sea de filosofía, por más que sea de administración, de autoayuda o lo que sea, cualquier libro que usted pueda, de emprendimiento, cualquier libro que usted pueda leer, si se da cuenta, ahí puede encontrar usted sabiduría. Pero si usted va a la palabra, podemos encontrar que aquí ya está, escrita hace muchos años, años antes. Aquí está escrito en la Escritura. Entonces, la sabiduría de Dios sigue vigente y la podemos encontrar en la palabra. Entonces, en un hijo de Dios se manifiesta para beneficio del cuerpo. Podemos ver aquí la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Y vamos ahí rapidito. El verso 9. Mire, aquí hay otro don. Bueno, este capítulo 2 le llaman como los dones espirituales, lo han titulado. Dice el verso 9, dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vea pues, entonces aquí vemos la fe, que es la convicción, la certeza, la confianza en el poder absoluto de Dios, en que Dios es todopoderoso. Pero el hecho de que yo tenga fe y que sea manifiesto en que yo tengo fe y se va a lograr esto, y no me hace a mí poderoso, no me hace a mí que yo tengo poder, no, simplemente me hace a mí experimentar al Dios todopoderoso. Y cuando un hermano o hermana, por medio del Espíritu Santo, fe se manifiesta a través de él, un don de sanidad, es para beneficio del cuerpo místico de Cristo. Para ello no es para jactancia, sino que siempre va a ser para el bien. Es Dios mostrando sus atributos en personas como usted y como yo, que se deja usar por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo. Luego sigue diciendo ahí, a unos dice,
a otros el hacer milagros, a otros profecía, discernimiento de espíritu. Cuando habla ahí de sanidad, milagros, hermanos, lo mismo. Es para ver al Dios Todopoderoso dentro de mí, y quien tiene que aprovechar, hermanos, esto es el cuerpo de Cristo. Si usted a Dios, solo vimos unos cuantos aquí dones del capítulo 12 de 1 Corintios. Si algún don se manifiesta en un miembro del cuerpo de Cristo, es para provecho, es para el bien común, para aquí los hermanos que nos congregamos aquí, los que estamos bajo esta cobertura. Y el ejemplo más claro es cuando tenemos una petición o cuando presentamos una oración delante de Dios, hermano. Cuando presentamos una oración y aquí, hermanos, se ha orado y hemos visto a Dios obrando, es Dios teniendo misericordia del cuerpo de Cristo y para que sea provecho, para que aprovechemos nosotros los que somos parte del cuerpo de Cristo. Dios obrando por medio de sus atributos de todopoderoso, todo lo sabe, siendo manifiesto en el cuerpo de Cristo por medio de personas que son llevadas por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, vamos a Mateo capítulo 5. Porque aquí encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 5, lo hemos estado viendo en las instrucciones que nos han sido dadas. Aquí vamos del verso 3, capítulo 5 de Mateo, en el verso 3 en adelante, aquí vamos a ver atributos primarios, pero de los vivientes. Y yo no sé si usted ya hizo su definición sobre lo que son los vivientes, pero yo hice mi propia definición con todo respeto de usted. Pero un viviente es aquel que el Espíritu Santo habita dentro de él, que le da espacio al Espíritu Santo. Un viviente, escribía yo, que busca lo que a vida eterna permanece. Porque si alguien es viviente, sabe que va a una vida eterna, no puede poner toda su confianza en algo terreno porque no tiene sentido. Y cuando el objetivo es la vida eterna, ahí estamos hablando de alguien viviente, porque sabe que su vida está escondida en Cristo, porque sabe que aunque muera va a vivir, porque sabe que la muerte solo es una separación física de los que quedamos aquí, porque es un paso hacia la eternidad, hacia lo que Dios ha preparado para sus hijos. Entonces, estos versos que vamos a leer, los podemos titular, si usted así lo quiere, como atributos primarios de los vivientes. ¿Y qué dijimos que era un atributo? Son cualidades, son características específicas de la naturaleza de alguien. Entonces, esto, hermanos, con la ayuda de Dios, y usted pues ya le puede dar un check ahí, eso sí ya es dentro de mí, gloria a Dios. Y si no, como yo estamos aprendiendo, pues que esta noche se nos abra el entendimiento y decir, es cierto, yo tengo que empezar a caminar así porque así caminan los vivientes, son atributos de los vivientes y yo quiero que esos atributos sean manifiestos en mí. Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí vemos un atributo que son los pobres. Y la pobreza que habla aquí, hermanos, habla de la conciencia, de que yo tengo conciencia, de que usted tiene conciencia, de que hay una necesidad de Dios. Una conciencia clara y específica que yo necesito de Dios. Que yo necesito palabra, que yo necesito relacionarme con Dios, tener una relación íntima con Dios, porque si no, estoy perdido. Eso es ser pobre de espíritu. En Romanos capítulo 2, verso 3, tenemos que dice el verso porque se me olvidaba decirles esto que es muy importante. Los atributos primarios que vamos a ver ahorita de los vivientes, de Mateo 5, capítulo 5, del verso 3 al 12, estos, hermanos, son para relacionarnos, son de relación dentro del cuerpo de Cristo.
esos atributos que debemos de manifestar nosotros según la Escritura, es para relacionarnos como cuerpo de Cristo. Si nosotros empezamos a tener estos atributos, esas características dentro de nosotros como propias nuestras, es para relación del cuerpo de Cristo. La pobreza de espíritu es saber la conciencia de la necesidad que yo tengo de Dios. Cuando yo tengo conciencia, hermanos, vea cómo lo vamos aquí a ver en la relación con nuestros hermanos dentro de la congregación, dentro de la asamblea, dentro del cuerpo de Cristo. Cuando yo tengo conciencia de mi necesidad de Dios, hermanos, mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando yo estoy consciente de mi necesidad de Dios, hermanos, yo no ando viendo, hermanos, o no me ando creyendo, según el verso, no me ando creyendo más que otro, y eso me da una buena relación con mis hermanos, porque no ando viendo a nadie, es que yo oro 5 horas al día y esos hermanos solo 2 han de orar al día. No, porque yo no tengo alto concepto de mí mismo, porque esa pobreza de espíritu me hace sentir que yo debo de vivir necesitado de Dios. Cuando yo veo esto, hermanos, entonces la crítica se va de mí, el creerme más se va de mí, tiene que irse desalojando de mí. ¿Por qué? Porque yo mejor prefiero presentarme delante de Dios con lo necesitado que yo soy, lo pobre que yo me siento delante de Dios, y eso me da una buena relación. Cuando yo me estoy así, seguimos en el verso 4, ahí de Mateo 5. Porque entra aquí el otro atributo. Bienaventurados los que lloran. Y esa palabra llorar, dije, pero llorar, no que hay que llorar, pero esa palabra en griego, hermanos, la definición es aflicción o afligirse. ¿Y a dónde más podemos nosotros pues entrar en una aflicción, hermanos? Pues la única aflicción que debe de haber en nuestro corazón, hermanos, día tras día, es cuánto agradamos a Dios. Es la única aflicción que debería existir en nuestro corazón. Usted dirá, sí, hermano, pero usted porque no tiene problemas. Si yo le contara, ¿va? Pero yo hoy me ponía a analizar en esto de que uno se aflige por un montón de cosas. Se aflige, se afana por varias cosas terrenas. Pero la única aflicción que debe existir dentro de nosotros, hermanos, debe de ser la necesidad de agradar a Dios. De cuánto, hágase un autoexamen ahí rápido. ¿Cuánto ha agradado del 1 al 10? ¿Cuánto ha agradado a Dios usted en este día? Y se va a dar cuenta que nos falta. Pero no estamos afligidos por eso, estamos afligidos porque tenemos que pagar mañana, porque tenemos que ir a trabajar el lunes, porque tenemos que ir a hacer tal cosa mañana, porque tenemos que levantarnos temprano, porque tenemos que madrugar, porque tenemos un montón de cosas que nosotros nos afligimos. Pero mire qué es estar afligido. Yo quiero que vayamos ahí a Salmos, porque existió un hombre que se afligió de espíritu, lloró en el Salmo 51. Y solo quiero leerle los versos 10, 11 y 12. Mire la aflicción de este corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire, hermano, esa aflicción no está diciendo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, afligido, no. Mire la aflicción. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si yo le pregunto, hermano, porque como ya a mí se la pregunta, se la puedo hacer a usted. ¿Cuánto usted cree que ha crecido, hermano? El gozo de la salvación aún está como un fuego ardiendo dentro de usted. Usted contéstese, yo me contesto.
Esa debe de ser una aflicción de nosotros, de mía. Entonces, hermanos, cuando yo sé la necesidad de Dios, me siento pobre de espíritu, me empiezo a afligir. Y mi relación con los que están alrededor, hermanos, no va a ser de jactancia, no va a ser de orgullo, sino que va a ser al verso 5, donde dice, bienaventurados los mansos. Cuando yo hay conciencia aquí, ¿quién soy yo? De mi necesidad de Dios, hay aflicción por agradar a Dios, voy a caer a una mansedumbre. ¿Por qué? Porque yo voy a estar reconociendo delante de Dios quién soy yo. Y eso me va a hacer manso, hermano. Eso me va a hacer manso. Y en Mateo 11:29, Cristo nos deja la enseñanza y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y ese verso al final dice, y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas. Ahí dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Está diciendo, un yugo no se lleva fácil. Un yugo no es una carga que no cueste. Ahí los animales que se ponen en un yugo, ahí, hermanos, hay sufrimiento para aprender a llevar el yugo. Después, pues, ya no hay tanta aflicción, pero aquí dice, tenemos que aprender de él, que él manso y humilde, y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Entonces, hermanos, cuando la mansedumbre, la humildad, le hace bien al cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando yo actúo con mansedumbre, cuando ese atributo como viviente de mansedumbre, de humildad, yo empiezo a tener esa cualidad, esa característica de mansedumbre, de humildad, porque yo estoy afligido de mi corazón, porque yo sé la necesidad de Dios, eso le hace bien al cuerpo de Cristo, hermano. Le hace bien a mi hermano, a mi hermana con los que nos relacionamos aquí en la congregación, le hace bien a mi familia, le hace bien a las personas que están cerca de mí. Esas cualidades son esas características son las que Dios quiere que nosotros como vivientes empecemos a mostrar. Pero no que usted se diga, es que yo voy a hacer así, sino que el Espíritu Santo empiece a fluir dentro de nosotros y para mostrar esa mansedumbre y humildad. Y mire, este verso dice al final, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiere tener paz en su interior, hermano? Yo quiero tener paz en mi interior, la mansedumbre y la humildad, y le hace bien a los que están a nuestro alrededor. Sigue diciendo el verso 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo soy manso, hermano, cuando yo soy humilde, empiezo a depender de la palabra, porque yo me doy cuenta que en la palabra, ahí está el sustento diario. Yo sé que aquí encuentro paz, yo sé que aquí encuentro gozo, aquí encuentro refugio, que aquí esta palabra me va a consolar, revelada por el Espíritu Santo, porque si no es solamente letra muerta. Pero si yo le hago a usted la invitación, pero si usted el día que tenga una necesidad de paz en su corazón, cuando usted tenga esa necesidad, usted le diga a Dios, Señor, yo necesito una palabra que me dé paz. Y Dios le revela un verso, hermano, mire, va a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermano, la mansedumbre que veíamos en el verso, en el verso 5, me hace dependencia y empiezo yo a tener hambre y sed de la palabra. Empiezo a depender. Y yo colocaba este ejemplo, los que tienen gente a su cargo o los que tienen trabajadores o usted que tiene su jefe. Usted no puede llegar con altanería o vivir con altanería y soberbia delante de un jefe o de un superior. Un siervo nunca está así delante de su amo. Él siempre está manso, siempre está a la espera, muy bien, para atender. ¿Por qué? Porque sabe que de ahí viene el sustento. Y hermanos, usted y yo tenemos que aprender a lo que dice Juan 6:27, trabajar por la comida que a vida eterna
permanece. Ahí debe de estar, hermano. Y yo hoy me hacía un autoexamen y yo decía, ¿qué tan nutrido estoy yo con la Escritura? Y me fue duro en el examen, hermano. Porque a mí personalmente me hace falta mucho para vivir nutrido, para vivir nutriéndome de la palabra. Y este verso, si yo no tengo hambre y sed de buscar la voluntad de Dios, la honra a Dios y buscar en la Escritura, si yo no tengo esa hambre y sed, sino que hambre y sed por otras cosas que perecen, vamos por un camino equivocado. Cuando yo empiezo a buscar, hermanos, en la palabra, empiezo a encontrar cómo Dios me ama. Y entonces llegamos al verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si se da cuenta una cosa, cuando el pobre de espíritu empieza a afligir su corazón, y el que vive afligido de corazón por buscar la voluntad de Dios, empieza a tener mansedumbre. Y el que tiene mansedumbre empieza a ejercitarse, a tener esa cualidad de mansedumbre, humildad, empieza a tener hambre y sed por buscar la honra a Dios. Y cuando uno está en ese ejercicio, yo así lo veo, cuando empezamos a ejercitarnos en eso, entonces lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es de que empezamos a alcanzar misericordia, empezamos a conocer a Dios por medio de la Escritura y nos damos cuenta cuánto Dios nos ama, hermanos. Lamentaciones capítulo 3, verso 22, dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Dios no nos aniquila, hermanos. ¿Cuántas veces yo le he fallado a Dios y he amanecido vivito al otro día? He amanecido vivo porque la misericordia de Dios es grande. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana para nosotros. Ahora, si Dios es misericordioso con usted y usted ya se dio cuenta de eso por medio de la Escritura, cuánto Dios lo ama, cuánto Dios tiene misericordia día tras día con usted. Si usted ya se dio cuenta de eso y usted no es misericordioso con los hermanos de la congregación o con los hermanos miembros del cuerpo de Cristo, si usted no es misericordioso con los que lo rodean, con su familia cercana ahí, si usted no es misericordioso, no hemos entendido la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, que no nos acusa, dice Romanos 8:1, y quiere lo leemos ahí, ya vamos a ir terminando, hermanos. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántas veces yo he ido a tocar al trono de la gracia, hermanos, a buscar a Dios, a buscar a Cristo, a buscar el perdón, la restauración? Y Dios, yo no he recibido que Dios me condene, sino que Dios me ha levantado, me ha restaurado. Es una experiencia personal, no sé cómo la ha vivido usted, pero si usted ya ha visto esa misericordia delante de Dios, hermano, ahora nos queda aquí en la relación como cuerpo de Cristo también ser misericordiosos, no señalar, porque si el Dios Todopoderoso no nos señala, hermano, ¿cómo somos nosotros de seres humanos para poder señalar? Sigue diciendo el verso 8, al que es misericordioso, el que empieza a mostrar misericordia, no porque él quiera, sino que el Espíritu lo hace mover a misericordia, empieza a limpiar su corazón. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tiene que empezar yo así lo enlacé, hermanos, y espero que esta palabra sea una realidad en mi vida, en la vida de usted. Pero cuando yo entonces empiezo a tener misericordia, dice que empieza la limpieza de corazón. ¿Por qué? Porque del corazón, ahí adelantito, en Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire, eso está aquí adentro del corazón. Y aquí muchas de estas cosas dañan a nuestros hermanos, pueden dañar al cuerpo de Cristo, pueden dañarlo. Pero si yo empiezo a tener misericordia y eso me mueve
a limpiar mi corazón, entonces toda esta suciedad que está aquí en el corazón se empieza a desalojar. Entonces yo ya no voy a tener que levantar una blasfemia en contra de mi hermano, un falso testimonio de un mi hermano. Yo no voy a empezar a hurtar la paz y no voy a matar con la lengua a algún hermano del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esas características, estas cualidades deben de ya de estar manifiestas dentro del cuerpo de Cristo, si es que yo soy un viviente. Y en el verso 8 entonces vemos ahí la limpieza del corazón. Y hermanos, para terminar, vamos a adelantarnos ahí al verso 13, porque nuestro hermano pastor me lo explicaba de esta forma. Del verso 3 al verso 12 son atributos del viviente. O sea que si usted y yo, hermano, ya entendimos lo que es viviente y empezamos a caminar en eso, estos atributos deben de ser ya vigentes dentro de mí y empezar a mostrarlos con la ayuda del Espíritu Santo, empezar a trabajar dentro de mí y para que nos empecemos a relacionar mejor como cuerpo de Cristo. Pero el verso 13 y el verso 13 y el verso 14 son funciones de los vivientes. Y aquí habla de la sal y habla de la luz. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, y el código real de este verso 13 habla, pero si la sal pierde su espíritu, dice. O sea que usted y yo, hermano, cuando mi relación en mi casa se empieza por medio de estas características y cualidades de los vivientes, empieza a mejorar en mi casa, porque estas cualidades ya, estos atributos se empiezan a notar en mi casa. Luego aquí en la congregación se empiezan ya empezamos a ejercitarnos aquí en la congregación con estos atributos. Entonces puedo llegar a ser sal y luz fuera de la congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estas características se van a manejar dentro de mí. Y mucha gente o las personas esperan de usted y de mí que me hago llamar cristiano, que me hago llamar hijo de Dios. Esperan de nosotros muchas cosas, ciertas características, no del común de la gente, hermano. Y usted tendrá su experiencia, yo tengo mi experiencia de gente que está a la espera porque dice, no, este es cristiano, ese es hijo de Dios, ese se la lleva que sabe de la Biblia. Esperan algo de mí, pero para ello primero tiene que ser aquí, en mi casa, en mi hogar, aquí en la congregación, con estos atributos que la palabra pide de mí como viviente. Y luego dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz no se puede esconder, hermanos, imposible, imposible. En medio de la oscuridad una luz no se puede esconder. Sin decir palabras, hermanos, o identificarnos nosotros como hijos de Dios o cristianos, se nos debe de notar que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo han hecho una obra dentro de nosotros, hermanos. Hermanos, que esta palabra nos confronte, hermanos. No mis palabras, no lo que yo pude exponer, sino que esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo, haya hecho eco en su corazón. Es mi deseo que haya confrontado su corazón con la idea de que despertemos, hermanos, y que nuestras actitudes empiecen a mostrar cualidades como vivientes que Dios nos ha llamado a hacer. No somos el común de la gente, hermano, no somos cualquier persona. Somos hijos de Dios que nuestra vida está escondida con Cristo y que vamos a una vida eterna y que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Que Dios nos ayude, medite usted ahí en su casa, medite los versos, que Dios le hable, es mi deseo para que empecemos a caminar como Dios espera que nosotros caminemos como vivientes. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, por tu palabra,
porque podemos, Señor, escudriñarla y podemos, mi Dios, llevarla a nuestro corazón para empezar a caminar como tú quieres que nosotros caminemos. Nos impresiona cómo tú tienes todo establecido y estás ahí para, Señor, hablarnos, para poder mostrarnos el camino, Padre. Que esta palabra, mi Dios, haga eco en nuestro corazón y que llegue, Señor, a la práctica de nuestra vida, porque ahí está el hombre que edifica su casa sobre la roca, aquel que la palabra la lleva a su vida diaria. Esos queremos ser nosotros, mi Dios. En tus manos nos encomendamos. Gracias por tu palabra, mi Dios, y que sea un alimento que nos nutra y que nos levante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.